Me borraron de la familia para idolatrar a su hija perfecta, me reconstruí desde cero y alcancé el éxito que negaron. Ahora vuelven arrastrándose para que rescate el imperio que su favoritismo y su ceguera dejaron en ruinas. Tenía 13 años cuando entendí, por primera vez, que en mi familia ya habían decidido quién era importante. Hoy tengo 31, y mi nombre es Ethan. Si alguien me hubiera preguntado en aquel entonces qué tipo de familia tenía, probablemente habría respondido que una familia normal. No había gritos constantes ni escenas dramáticas. Todo parecía correcto desde fuera. Pero con el tiempo comprendí que las señales siempre estuvieron ahí, solo que eran sutiles. Cosas pequeñas al principio. Mis logros eran recibidos con comentarios amables, breves, casi automáticos. En cambio, cada pequeño trofeo de mi hermana menor, Madison, era motivo de celebraciones completas, cenas especiales y fotos para toda la familia. Ella es 2 años menor que yo. Y siendo justo, era talentosa. De esas personas que parecen iluminar una habitación apenas entran. En el escenario se movía con naturalidad, atraía miradas sin esfuerzo y tenía una habilidad casi perfecta para provocar lágrimas en el momento exacto, algo que curiosamente siempre la ayudaba a salir bien librada, incluso cuando la culpa no era mía. Mis padres, Karen y Michael, estaban completamente fascinados con ella. No era solo orgullo paternal. Era más profundo, como si la vieran como una inversión segura, alguien destinada a brillar y devolverles todo. Al principio no me molestaba. Nunca fui de competir por atención. Yo disfrutaba pasar horas en el garaje, desmontando aparatos electrónicos, armando cosas con mis manos, entendiendo cómo funcionaban. Mientras Madison ensayaba coreografías y recibía aplausos en actos escolares, yo revivía computadoras viejas y ganaba algo de dinero arreglando teléfonos para los vecinos. Me sentía orgulloso de lo que hacía. Pero mis padres rara vez levantaban la vista de Madison el tiempo suficiente para notarlo. Y cuando lo hacían, solía ser para advertirme cosas como: está bien, Ethan, pero no te obsesiones con eso. No quieres agotarte antes de llegar a la universidad. La universidad. Ahí empezó la verdadera diferencia. Para Madison, todo estaba planificado: campamentos de verano exclusivos, tutores privados, cursos de preparación universitaria desde muy temprano. Para mí, en cambio, las conversaciones giraban en torno a ser realista y considerar una escuela técnica. Y no tengo nada contra ese camino, pero no era el mío. Yo soñaba con estudiar ingeniería, quizá crear una empresa tecnológica algún día. Cada vez que lo mencionaba, recibía la misma respuesta, una sonrisa tensa y un discurso sobre cómo no todos están hechos para aspirar tan alto. Dolía, pero seguía adelante. Pensé que si demostraba lo suficiente, si insistía, cambiarían de opinión. Aprendí a programar por mi cuenta, estudié diseño de software con manuales antiguos y tutoriales en línea. A los 16 desarrollé mi primera aplicación. Era torpe, lenta y llena de errores, pero era mía. Se la mostré a mis padres esperando interés, curiosidad, tal vez orgullo. Mi madre miró su teléfono a mitad de la explicación y dijo: el equipo de Madison podría clasificar a nacionales este año. ¿No es emocionante? No respondí. Solo asentí y salí de la habitación. Algo cambió ahí. Con los años, la brecha se hizo más evidente. Mientras Madison aplicaba a universidades de élite con ayuda de consultores privados y planes cuidadosamente diseñados, yo tomaba clases nocturnas en un colegio comunitario y hacía crecer un pequeño negocio de reparaciones desde el sótano. Ganaba más dinero del que esperaba, lo suficiente para comprar un auto viejo y empezar a ahorrar. Aún así, mis padres lo veían como un pasatiempo, como si estuviera perdiendo el tiempo hasta encontrar algo de verdad. El golpe más fuerte llegó cuando Madison fue aceptada en Columbia. La felicité sinceramente. Lo hice de corazón. Pero la familia organizó una celebración enorme, comida contratada, invitados, brindis, discursos. En medio de todo, mi padre se levantó, golpeó suavemente su copa y dijo: siempre supimos que Madison haría algo especial. Tiene el perfil para liderar una empresa algún día, quizá incluso hacerse cargo del negocio familiar. Me quedé helado. El negocio familiar. Mi padre había construido una empresa de logística desde cero cuando era joven. Crecí escuchando historias sobre noches sin dormir, contratos difíciles y sacrificios. Siempre pensé que algún día querría que yo siguiera ese camino. De hecho, lo habíamos hablado cuando yo era más chico. Esa noche lo miré buscando una señal, algo que indicara que no me acababa de borrar del futuro de la familia. No la hubo. Ni siquiera cruzó su mirada conmigo. Solo alzó su copa hacia Madison, que sonreía como si estuviera sobre un escenario. No armé un escándalo. No dije nada. Pero algo dentro de mí se quebró, de forma silenciosa. Como aceptar una verdad que llevas años evitando. Ellos ya habían elegido. Yo solo era parte del fondo,
El ruido detrás del reflector de Madison. En los años siguientes, todo lo confirmó. Mis padres destinaron grandes sumas a su matrícula, su apartamento fuera del campus, incluso la ayudaron a iniciar un pequeño emprendimiento de moda. Yo pedí una vez un préstamo modesto para mejorar servidores de un proyecto importante y me dijeron que estaban ajustados de dinero. No volví a pedir nada. En lugar de esperar apoyo, decidí cargar con más trabajo. Empecé a sacrificar horas de sueño, a exigirme más de lo que era razonable. Mientras otros descansaban, yo seguía adelante. Me volví más estratégico con los negocios, comencé a construir relaciones con desarrolladores, invertí tiempo en certificaciones en línea sobre diseño y sistemas de inteligencia artificial. No fue algo inmediato, pero con constancia, aquello que había empezado como un ingreso paralelo fue tomando forma, creciendo hasta convertirse en algo sólido y real. Aún así, seguí asistiendo a las cenas familiares. Cumplía con mi papel, sonreía, asentía, participaba lo justo. La diferencia era interna, dejé de esperar algo de ellos. Ya no aguardaba reconocimiento ni validación. Y, siendo honesto, tampoco notaron el cambio. Mientras yo sonriera, felicitara a Madison por cualquier logro menor y mantuviera la boca cerrada, todo estaba bien. Permanecí invisible, como siempre. Hasta que llegó el punto de quiebre. El giro que puso todo en movimiento. Hace 3 años, mi padre convocó a una reunión familiar. Lo recuerdo con absoluta claridad porque fue la primera vez en mucho tiempo que dijo querer hablar conmigo sobre la empresa. Por un instante, lo admito, sentí una pequeña chispa de esperanza. Pensé que tal vez, por fin, me estaba viendo. Pero no. Nos dijo que planeaba jubilarse antes de lo previsto y que quería llevar la empresa hacia una nueva etapa. Así lo llamó. Explicó que había reflexionado mucho sobre quién debía tomar el control, y tras una cuidadosa evaluación, había decidido que Madison asumiría como directora ejecutiva. Según él, ella estaba formándose en liderazgo, entendía de marca, tenía carisma natural. Afirmó que esas cualidades eran ahora más importantes que la logística o las operaciones. Le pregunté, con calma, qué pasaría con el equipo directivo, con los sistemas internos, con los empleados que llevaban décadas sosteniendo la empresa. Su respuesta fue breve. Se adaptarán. Es momento de sangre nueva. Entonces pregunté por mí. Sonrió con una mezcla de lástima y condescendencia. Ethan, te va bien a tu manera, pero este no es tu camino. Esa frase se me quedó clavada como una astilla bajo la piel. Madison tomó el mando y, tal como muchos temíamos, todo empezó a desmoronarse. Al principio fue casi imperceptible, algunos clientes que se fueron, empleados clave que renunciaron. Luego llegaron las decisiones apresuradas. Trajo a amigos de la universidad para modernizar la empresa, despidió a personas que habían construido el negocio desde cero, impulsó un cambio de imagen con un logotipo brillante y una misión corporativa absurda, tan artificial que parecía escrita por una inteligencia artificial intentando ser ingeniosa. Las cifras comenzaron a caer. Los proveedores se mostraban cada vez más frustrados. Pero mis padres seguían defendiéndola. Está encontrando su ritmo, decían. Solo necesita tiempo. Yo me mantuve al margen. En silencio. Concentrado en mis propios proyectos. Para entonces, mi empresa ya se había convertido en una consultora tecnológica consolidada, con 5 empleados y clientes en 3 países distintos. Nunca presumí de eso. No sentí la necesidad. Simplemente observé. Observé cómo Madison llevaba la empresa familiar al borde del colapso mientras mis padres insistían en respaldarla, incluso cuando las grietas eran imposibles de ignorar. Y entonces, hace unos meses, sonó mi teléfono. Era mi madre, Karen. Su voz sonaba cansada, temblorosa. Ethan, necesitamos hablar. Es sobre la empresa. Me recosté en la silla, mirando los gráficos en mi segundo monitor. Uno de mis contratos más recientes acababa de cerrarse por una cifra de 7 dígitos, pero no lo mencioné. Está bien, respondí. ¿Qué sucede? Hubo un silencio largo, pesado. La situación es grave. Madison cometió errores. Errores grandes. La empresa está en problemas. Estamos intentando mantenerla a flote, y pensamos que tal vez podrías venir a revisar algunas cosas. Ese fue el momento exacto en que todo empezó a cambiar. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se estirara. Una parte de mí quería ayudar. A pesar de todo, seguían siendo mi familia. Pero otra parte, más antigua y más lúcida, recordó cada ocasión en la que me dejaron de lado. Cada vez que me dijeron que no era mi lugar. Cada cena en la que brindaron por ella mientras yo desaparecía del cuadro. Y ahora me llamaban. Ahora me necesitaban. Fue entonces cuando comprendí algo con absoluta claridad, no solo me habían subestimado. Me habían olvidado por completo. Y solo ahora, cuando todo se venía abajo, volvían a recordarme.
Pero yo ya no era el mismo Ethan que habían relegado. Y no pensaba rescatarlos en silencio. No fui a su casa de inmediato. No por dramatismo, sino porque necesitaba sentir que realmente me necesitaban. Después de años siendo la sombra mientras Madison ocupaba el centro del escenario, resultaba extraño que fueran ellos quienes dieran el primer paso. Al día siguiente, mi madre me escribió. Sé que estás ocupado, pero esto es serio. Tu padre está muy preocupado. De verdad necesitamos tu opinión. Casi me reí al leerlo. ¿Mi opinión? Como si no hubiera estado construyendo algo propio mientras ellos invertían todos sus recursos en los proyectos vacíos de mi hermana. Aún así, acepté pasar por la casa esa misma semana. Fui vestido de manera sencilla, jeans y una sudadera. Quería recordarles que seguía siendo el mismo de siempre. El que, según ellos, no encajaba en la imagen del éxito. Mi madre abrió la puerta. Parecía haber envejecido 5 años en solo unos meses. Llevaba el cabello recogido sin cuidado y tenía los ojos hinchados, como alguien que llevaba noches sin dormir. Ethan, dijo, abrazándome. Esto está muy mal. La casa era la misma, pero el ambiente no. Mi padre estaba sentado rígidamente en el sofá, observando una carpeta como si contuviera sentencias definitivas. Madison no estaba. Según mi madre, tenía una reunión con un asesor de marca, algo que consideraban crucial. Sigue intentando ser positiva, explicó mi madre, retorciéndose las manos, pero hemos perdido 3 clientes importantes en los últimos 2 meses. La nómina rebotó la semana pasada, y el banco congeló nuestra línea de crédito. Mantuve el rostro impasible. Por dentro, sentía una mezcla difícil de describir, compasión, validación, incluso un leve rastro de culpa. Pero, sobre todo, distancia. Era como observar un documental sobre personas que alguna vez formaron parte de mi vida. Entonces empezaron a explicarme todo con detalle. Madison había asumido el control hacía 2 años. Al principio, Madison llegó como un huracán. Energía desbordante. Discursos ensayados frente al espejo y una convicción casi agresiva de que ella era la persona indicada para llevar la empresa al siguiente nivel. Hablaba constantemente de modernización, de romper estructuras obsoletas, de dejar atrás formas antiguas de hacer negocios. Todo sonaba impresionante, hasta que uno miraba los resultados reales. Uno de sus primeros movimientos fue cambiar por completo la imagen corporativa. Nuevo logo, nueva paleta de colores, nuevo mensaje. El problema era que nadie dentro de la empresa había pedido ese cambio. Luego vino la implementación de un sistema logístico de última generación, recomendado por algún consultor de moda, que resultó ser tan complejo que ni los supervisores con más experiencia podían usarlo sin cometer errores. Los retrasos comenzaron a acumularse, los reclamos de clientes también. Después tomó una decisión que dejó a todos en shock, despidió al gerente de operaciones. Un hombre que había trabajado junto a mi padre desde el primer año, que conocía cada engranaje del negocio, cada proveedor, cada punto débil. Según Madison, él no vibraba con la nueva cultura. En su lugar, no puso a nadie con experiencia real. Simplemente repartió sus funciones entre personas que ya estaban saturadas. Poco tiempo después, contrató a su antigua compañera de universidad para gestionar los contratos con proveedores. No tenía experiencia comprobada en el rubro, pero Madison hablaba de confianza y lealtad. El resultado fue predecible: cláusulas mal redactadas, incumplimientos, demandas. Un problema legal tras otro, cada uno más caro que el anterior. Y como si eso no fuera suficiente, empezó a gastar dinero como si la empresa fuera una tarjeta de crédito sin límite. Campañas con influencers irrelevantes, pagos adelantados por colaboraciones estratégicas que nunca se materializaron, eventos innecesarios. Todo bajo la promesa de posicionamiento de marca. Cuando finalmente me senté a revisar los informes financieros, no tardé en sentir un nudo en el estómago. No había que ser un genio para verlo. Página tras página, cifras negativas. Flujo de caja comprometido. Reservas drenadas. ¿Y ustedes dejaron que esto siguiera así?, pregunté, sin levantar la voz, mirando a mis padres. Mi padre bajó la mirada, como si de repente el suelo fuera mucho más interesante. Creímos que solo necesitaba tiempo, dijo. Está bajo mucha presión. Ya sabes lo complicado que es para las mujeres en este entorno. Esa frase me cayó como un golpe mal dado. No por ofensiva, sino por absurda. He trabajado con mujeres brillantes, líderes reales, personas que asumían errores y corregían rumbo. Madison no carecía de oportunidades ni de apoyo. Lo que no tenía era límites. Nadie le exigía resultados. Nadie le pedía explicaciones. Mis padres me pidieron, casi con rodeos, que revisara algunas cosas técnicas, que diera una opinión, que quizá recomendara a alguien. Pero el silencio entre palabras lo decía todo. Querían que yo entrara a apagar el incendio,
sin tener que admitir que habían dejado a Madison quemarlo todo. Después de casi 2 horas de conversación circular, fui claro. Si querían un diagnóstico real, necesitaba acceso completo, finanzas, sistemas, contratos, paneles administrativos. Nada de versiones filtradas ni reportes maquillados. Aceptaron al instante. Mi padre incluso murmuró que quizá debieron haberme involucrado antes. No fue una disculpa, pero se le pareció lo suficiente como para notarlo. Cuando vi a Madison la semana siguiente, su actitud confirmó todo lo que ya sospechaba. Apenas levantó la vista cuando entré. «Ah, hola, Ethan», dijo, acomodándose las gafas. «Vienes a hacer cosas técnicas, ¿no?» Esperé que dijera algo más. No lo hizo. Sonrió, con esa mezcla de condescendencia y falsa seguridad. «Tranquilo, no te estorbaré. Esto es más lo tuyo, yo soy más de la visión». Para ella, yo seguía siendo el tipo que arreglaba cosas en silencio mientras otros se llevaban el crédito. No veía el desastre porque nunca había mirado realmente los números. Durante las semanas siguientes trabajé jornadas absurdas. Revisé contratos, registros fiscales, bases de datos. Lo que encontré superó cualquier escenario pesimista. Empleados mal clasificados, impuestos atrasados acumulándose como una bola de nieve. Servicios críticos suspendidos por falta de pago. Una campaña de marketing de $60.000 que no generó ni una sola conversión real porque la influencer contratada estaba bloqueada por estafas previas. El CRM era un caos. Pedidos perdidos, clientes molestos, oportunidades desperdiciadas. Aún así, Madison seguía cobrando un salario desproporcionado y cargaba gastos personales como si fueran corporativos. No improvisé. Preparé un informe sólido, detallado, de 20 páginas. Identifiqué riesgos inmediatos, planes de contención, estrategias de recuperación. Todo respaldado con datos. Mi equipo, personas que sí sabían lo que hacían, desarrolló simulaciones que demostraban que, con ajustes reales, se podía reducir costos en un 40% en 3 meses. Pedí una reunión presencial. Ese sábado, Madison estaba ahí, lista para atacar. «Leí tu informe», dijo antes de sentarme. «Muy bonito. Muy técnico». Mi madre intentó intervenir, pero Madison siguió. «Los negocios no son solo números. Son relaciones, historias, visión. Tu visión costó $300.000 el último trimestre», respondí. Rodó los ojos. Me acusó de resentido. De querer demostrar algo. Miré a mis padres. No dijeron nada. Entonces me levanté y dije lo que nadie quería escuchar. «Si quieren salvar la empresa, ella no puede seguir al mando. Yo ayudaré, pero solo con control total». La reacción fue inmediata. Indignación, incredulidad. Hasta que Madison cruzó la línea. «Diré que me saboteaste. Tengo seguidores». Ese fue el momento exacto en que entendí que ya no era un problema empresarial. Era algo más profundo. Y ellos lo sabían. «He terminado», dije. «Si quieren mi ayuda, será bajo mis condiciones. Por escrito». Me fui sin dramatismos. Sin lágrimas. Conduje en silencio, procesando algo que llevaba años gestándose. Al llegar a mi apartamento, rodeado de servidores y pantallas, comprendí algo con absoluta claridad. Esta vez, no iba a rescatar a nadie gratis. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la pared durante varios minutos. Era una sensación extraña, difícil de describir. No era exactamente enojo, tampoco tristeza. Era más bien un vacío silencioso, una ausencia pesada. Supongo que, en el fondo, siempre había conservado una pequeña esperanza absurda, que algún día las cosas se equilibrarían, que mis padres dejarían de mirarme de pasada y empezarían a verme de verdad. No como alguien secundario al que se le recuerda solo en fechas importantes, sino como una persona capaz, válida, digna de confianza. Pero lo que Madison dijo ese día, y la rapidez con la que ellos le permitieron decirlo sin cuestionarla, arrancó esa ilusión de raíz. No iban a elegirme. Nunca lo habían hecho. Y ya era hora de que dejara de comportarme como un suplente eterno, esperando una oportunidad que jamás iba a llegar. La primera semana después de ese golpe fue extraña. No hice demasiado. Mi equipo en la consultora absorbió la carga de trabajo sin problemas. Había automatizado gran parte de la administración y nuestra cartera de clientes seguía estable. En términos prácticos, todo estaba bajo control. Yo estaba bien, al menos en apariencia. Por dentro, en cambio, sentía como si algo se hubiera abierto. No estaba destruido, pero sí expuesto, como si hubieran retirado una capa protectora y dejado todo al descubierto. Al 8º día, rebuscando entre cajas viejas, encontré un cuaderno de composición del colegio. La tapa estaba gastada, las esquinas dobladas por el tiempo.
Dentro había bocetos, diagramas y notas torpes, ideas originales para una aplicación que había soñado construir años atrás. Nada espectacular, solo una herramienta pensada para ayudar a pequeñas empresas a gestionar inventarios en múltiples plataformas. En aquel entonces no tenía los conocimientos ni los recursos para hacerlo realidad. Ahora sí. En ese momento algo encajó. Si iba a levantarme, tenía que ser bajo mis propias reglas, sin buscar aprobación, sin intentar demostrarle nada a personas que solo sabían mirar por encima de mi hombro. Esa noche me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada rediseñando el proyecto, lo que llamé mentalmente la versión 2.0. Sin distracciones, sin dudas, solo concentración absoluta. Fue una sensación reconfortante, casi familiar, como reencontrarme con una versión de mí mismo que había dejado de visitar hacía años. Esa misma semana me reuní con una mentora a la que conocía desde un programa de incubación tecnológica. Su nombre era Rachel, ex Google, ahora inversora enfocada en fundadores poco representados. Le conté que quería cambiar de rumbo, crear algo escalable, no limitarme a reparar sistemas ajenos, sino construir uno propio. Escuchó con atención, hizo preguntas, tomó notas y luego dijo algo que se me quedó grabado: te subestimaron. Esa es su pérdida. Pero no permitas que también sea la tuya. Volví a trabajar con una determinación distinta. Al principio, mi equipo en la consultora pensó que había perdido el juicio. Cambiar el enfoque significaba renunciar a ingresos estables. Aún así, tenía suficientes ahorros para mantenernos a flote durante 6 meses, quizá un poco más. Prefería apostar por mí mismo antes que seguir arreglando problemas ajenos indefinidamente. Empezamos de forma muy básica, yo, un ingeniero llamado Noah y una diseñadora UX llamada Lauren. Nos reuníamos todos los días en mi departamento. Nada de oficinas modernas ni lujos innecesarios. Solo portátiles, café y sesiones intensas de ideas. El producto, en esencia, era sencillo: una plataforma logística impulsada por inteligencia artificial, pensada para pequeñas y medianas empresas. Un sistema capaz de aprender patrones, sugerir soluciones y reducir costos operativos sin necesidad de un equipo técnico interno. Decidí llamarla Glassline, porque estaba diseñada para volver visible lo que normalmente nadie veía: cada envío, cada retraso, cada dólar. El nombre me resultaba personal, casi simbólico. La primera versión estuvo lista en 6 meses. No era perfecta, pero era rápida, limpia y, sobre todo, funcionaba. Conseguimos usuarios beta a través de contactos en LinkedIn y el boca a boca hizo el resto. Al terminar el primer año, más de 300 empresas ya utilizaban la plataforma. Durante todo ese tiempo no me pagué un solo salario. Viví de manera austera. Nada de vacaciones, compras impulsivas ni autos llamativos. Solo yo, concentrado en construir algo real, mientras muchos todavía me veían como un técnico encerrado en su apartamento, incapaz de entender el panorama general. De vez en cuando, me llegaban noticias familiares por terceros. Mis padres nunca me escribieron directamente, pero algunos primos hablaban. Decían que la empresa familiar estaba perdiendo clientes de forma constante. Madison, según comentaban, había apostado fuerte por una campaña con influencers que terminó siendo un fracaso. Después empezó a culpar a la energía negativa del antiguo personal por la caída en los ingresos. Muy propio de ella. Yo no reaccioné. Escuchaba, asentía y volvía a mi trabajo. Entonces ocurrió algo inesperado. 16 meses después del lanzamiento, Glassline apareció destacada en una revista empresarial de nivel medio como una de las 10 startups que estaban transformando la logística. Semanas más tarde, recibimos nuestra primera oferta de adquisición por parte de una empresa que yo admiraba desde hacía años. La rechacé. No porque no me interesara el dinero, sino porque no era el momento. No estaba construyendo esto para venderlo rápido. Quería que creciera, que perdurara, que fuera lo que se asociara a mi nombre. No el chico que arreglaba dispositivos en un garaje ni el tipo ignorado cuando se eligió a una directora ineficiente, sino Ethan Miller, fundador de Glassline. Un mes después, recibí un mensaje de mi madre. Ethan, ¿podemos hablar? Lo miré durante mucho tiempo sin responder. A la mañana siguiente, mi padre intentó llamarme. No atendí. Pero algo cambió cuando llegó un correo electrónico oficial, enviado desde el dominio de la empresa familiar. Era una solicitud formal para que colaborara en un plan de reestructuración de emergencia. Por fin utilizaban la palabra que había esperado durante años: ayuda. No porque quisieran ser amables ni porque finalmente me vieran, sino porque estaban hundiéndose. La empresa estaba al borde del colapso.
proveedores abandonando contratos, una demanda por despido injustificado presentada por un ex jefe de almacén, Madison desaparecida en un retiro espiritual sin responder correos, y el contador, un tal Robert, al que recordaba vagamente por su obsesión con los caramelos para la tos, había renunciado a mitad del trimestre dejando todo en el aire. No querían que los ayudara. Querían que los salvara. Por un instante, estuve a punto de aceptar. No por ellos, sino por la gente que aún trabajaba allí. Empleados que recordaba de fiestas y reuniones, personas que alguna vez me ofrecieron un refrigerio y me dijeron que algún día sería como mi padre. Pero entonces leí la última línea del correo: esperamos que lo consideres. Madison hizo lo mejor que pudo. Por favor, entiéndelo. Esto no fue culpa suya. Eso fue suficiente. Incluso ahora, seguían sin admitir la realidad. Sin llamar a las cosas por su nombre. Así que no respondí. En lugar de eso, reenvié el correo a Rachel y le pedí que organizara una reunión con nuestro equipo legal. Si realmente querían una transición, no iba a ser un favor improvisado. Esta vez, todo se haría en mis términos. Había llegado a un punto definitivo. No fue una decisión impulsiva ni un arranque emocional, fue el resultado lógico de años acumulando decepciones silenciosas. Dejé de hacer cosas por culpa, por obligación familiar o por esa esperanza infantil de que algún día las cosas se equilibrarían solas. Durante demasiado tiempo cargué con la expectativa de que, si trabajaba lo suficiente, si demostraba valor, si me mantenía disponible, eventualmente me verían. Pero ya no. Había construido algo desde cero. Algo real. Algo que creció sin atajos, sin favores, sin aplausos anticipados. Y aún así, durante mucho tiempo, nadie en mi familia creyó que fuera capaz de lograrlo. Especialmente cuando lo comparaban con lo que habían entregado sin cuestionar a Madison, una empresa completa, recursos, respaldo, indulgencia constante. Ahora, irónicamente, lo que yo había creado superaba en solidez y proyección a ese negocio que tanto defendieron. Y recién entonces quisieron volver a abrir la puerta. Pero yo ya no era el chico esperando turno. No estaba más en las sombras, observando cómo otros tomaban decisiones que yo debía aceptar. Había cambiado de lugar. Ahora era quien sostenía el telón, quien controlaba la luz, quien decidía cuándo empezaba la función. Y esta vez, el escenario no les pertenecía. Lo que más me llamó la atención fue la calma con la que redacté el correo. Esperaba sentir rabia, tal vez satisfacción, incluso nervios. Pero no. No había nada de eso. Era una tranquilidad limpia, casi fría. Como cuando tomas una decisión correcta después de pensarlo durante mucho tiempo. Sin drama. Sin culpa. Rachel estaba sentada frente a mí en el espacio de coworking al que nos habíamos mudado tras cerrar nuestra primera ronda grande de financiación. No era solo una mejora estética. Era una señal de crecimiento. El lugar estaba lleno de luz natural, con paredes de vidrio, madera clara, plantas reales y un silencio productivo que solo se interrumpía por teclados y conversaciones medidas. Años atrás, yo soñaba con algo así mientras trabajaba desde un escritorio torcido en mi habitación, rodeado de cables viejos, latas de café y cajas de comida rápida apiladas como recordatorios de jornadas interminables. En ese entonces, todo era esfuerzo sin garantías. Hoy, era estructura. Era estabilidad. Era mío. No estás haciendo esto por despecho, le dije a Rachel, sin mirarla, mientras revisaba el texto una última vez antes de enviarlo. Lo sé, respondió con total seguridad. Y tampoco lo haces por culpa. Eso es lo que marca la diferencia. Asentí. Por primera vez, mi familia no estaba dictando mis movimientos. No estaba reaccionando a una herida, a un desprecio reciente ni a una provocación. Estaba actuando con información, con análisis y con una posición real de poder. No era emocional. Era estratégico. El mensaje que envié no contenía reproches ni amenazas. Era directo, claro y profesional. Dirigido a Karen y a Michael. En él se detallaba la intención de Glassline Technologies Incorporated de adquirir su empresa. No se ofrecía una mesa de diálogo ni un liderazgo compartido. Tampoco era una consulta. Era una oferta formal de compra, con términos específicos, control operativo total, transferencia completa de propiedad en un plazo máximo de 30 días y toda la autoridad de decisión trasladada a mí y a la Junta Ejecutiva. Madison quedaba excluida de manera permanente de cualquier rol directivo o participación accionaria. No por venganza, sino por responsabilidad. No se trataba de castigar a nadie. Se trataba de proteger un activo que todavía tenía valor y, al mismo tiempo, proteger mi nombre. No iba a permitir que mi reputación quedara ligada al desorden, las malas decisiones y la improvisación de otros sin tener control absoluto. Envié el correo. Cerré el portátil. Me levanté y seguí con mi agenda. Tenía reuniones, presentaciones, decisiones importantes que tomar.
Glassline estaba negociando con una gran cadena de distribución interesada en implementar nuestro sistema de seguimiento en varios centros regionales. Era una oportunidad enorme y no podía permitirme volver a caer en el pasado emocional que tanto me había frenado antes. La respuesta llegó esa misma noche. No fue de Karen. No fue de Michael. Fue de Madison. Asunto, esto es una guerra. El correo era un torrente de reproches. Párrafos largos, desordenados, cargados de negación y una lógica forzada que intentaba presentarme como el villano. Me acusaba de manipular a nuestros padres, de aprovecharme de un momento de debilidad, de intentar borrar su legado y apropiarme de algo que, según ella, jamás me había pertenecido. Hubo una frase que me detuvo. Nunca estuviste destinado a liderar, Ethan. Solo esperaste en las sombras hasta que algo cayó en tu regazo. La leí varias veces. No porque dudara de mí, sino porque reconocí esa voz. No era solo la de Madison. Era la voz que me habían repetido durante años, de forma más sutil, más educada, pero igual de destructiva. No eres líder. No destacas. No eres especial. No eres ella. Entonces recordé. Recordé las madrugadas escribiendo código mientras Madison salía de fiesta. Los años en los que yo construía procesos, sistemas, relaciones, mientras ella se dedicaba a mantener una imagen pulida en redes sociales para proyectos que nunca existieron. Recordé cada factura que perseguí, cada error que solucioné, cada inversor que me rechazó antes de finalmente confiar. Nada cayó en mi regazo. Todo esto lo construí desde cero. No respondí el correo. Lo reenvié directamente a mi abogado y le pedí que lo archivara como comunicación hostil. Si Madison quería conflicto, no lo iba a encontrar en mí. Yo respondería con silencio, estructura y tiempo. Los días siguientes fueron intensos. Mi equipo legal empezó a trabajar en una carta formal de intención. Rachel y yo nos reunimos con el director financiero y con asesores externos para definir el techo realista de la operación. No quería esa empresa por nostalgia ni por reconciliación familiar. La quería porque, bien gestionada, seguía teniendo potencial. La infraestructura logística aún era sólida. La marca estaba dañada. Las relaciones con clientes, debilitadas. Pero el núcleo del negocio seguía ahí. Con liderazgo adecuado, podía reconstruirse. Empecé a contactar discretamente a antiguos empleados, a quienes Madison había despedido por no encajar con su visión superficial. Al principio desconfiaban, con razón. Pero cuando les expliqué el plan, algo cambió. Muchos aceptaron volver bajo condiciones claras. Me recordaban no como el hijo de, sino como alguien que escuchaba, que respetaba procesos, que entendía el trabajo real. También recurrían a nuestro circuito, para que analizara los sistemas obsoletos de la empresa familiar. En pocos días armó una demostración concreta de cómo nuestra plataforma Glassline podía reemplazar toda la infraestructura anticuada y reducir costos de forma significativa en menos de un año. No era una toma hostil. Era una evolución necesaria. Mientras tanto, Rachel activó contactos con inversores silenciosos interesados en expandir nuestro alcance. No les importaba el drama familiar. Les importaba el retorno. Y esta adquisición podía abrirnos un mercado completamente nuevo. Todo avanzaba con una lógica casi perfecta. Entonces llegó lo inesperado. Mis padres pidieron una reunión. No por correo. No mediante abogados. Cara a cara. En nuestra oficina. Mi primera reacción fue decir que no. Todo en mí reconocía el patrón, apelaciones emocionales, culpa, intentos de hacerme dudar. Pero Rachel fue clara. No tienes que aceptar nada, me dijo. Pero el poder no es solo ganar. También es presentarte bajo tus propias condiciones. Acepté la reunión. No porque me urgiera, sino porque quería verlos de frente una última vez, sin intermediarios ni discursos preparados. Llegaron tarde, como siempre. Cuando entraron a la sala de reuniones de vidrio, lo primero que noté fue el desgaste. No era solo físico, era algo más profundo. Mi madre, Karen, se veía agotada. Su blusa estaba arrugada, como si hubiera salido apurada, y una mancha oscura destacaba en una de las mangas. No era descuido, era cansancio acumulado. Mi padre parecía distinto también. No más pequeño de cuerpo, sino de espíritu. Había en su postura algo vencido, como si el tiempo por fin le hubiese pasado la factura. Se sentaron frente a mí. El sol entraba por las paredes transparentes, proyectando líneas limpias sobre la mesa pulida. Todo en ese espacio hablaba de orden, claridad y control. Exactamente lo que ellos habían perdido. Has llegado lejos, dijo mi padre, recorriendo la sala con la mirada, evaluándolo todo en silencio. Así es, respondí sin énfasis. ¿Por qué estamos aquí? Karen tomó la palabra. Me explicó que habían leído la propuesta. Que no estaban listos para cederlo todo. Que necesitaban tiempo.
Yo no reaccioné. No asentí, no negué. Esperé. Estamos dispuestos a ofrecerte un control parcial, continuó. Un periodo de transición. 6 meses de liderazgo compartido. Creemos que es una solución justa. Escuché cada palabra sin interrumpir. Luego asentí lentamente, y me puse de pie. La reunión terminó. Mi padre parpadeó, desconcertado. ¿Cómo que terminó? No tienen 6 meses, respondí con calma. Apenas tienen 6 semanas. Las cuentas están al límite, el personal se está yendo y Madison está a una crisis pública de hundir la marca otra vez. ¿De verdad creen que eso es una posición de fuerza? La voz de Karen se quebró. Ethan, por favor, sigue siendo nuestra empresa. Lo fue, corregí. Ahora es un barco que se hunde, y yo les estoy ofreciendo un salvavidas. Si no lo quieren, está bien. Pero no finjan que aún están al mando. El silencio se volvió pesado. Entonces mi padre dijo algo que no esperaba. Madison dijo que nos demandaría. Lo miré sin comprender al principio. ¿Cómo? Dijo que si te cedíamos la empresa, nos demandaría por daños emocionales. Asegura que la excluimos injustamente, que destruimos su futuro. No pude evitar reír. Reír de verdad. Eso es irónico, murmuré. Ella se destruyó sola. Yo solo vine a limpiar lo que quedó. No respondieron. Bajé un poco el tono. No estoy aquí para lastimarla. Estoy aquí para salvar lo que todavía se puede salvar. Pero no voy a hacerlo a medias. No voy a hacerlo con una mano atada. Se miraron entre ellos. Karen se secó los ojos. Finalmente, mi padre habló en voz baja. Hablaremos con los abogados. Esa noche me quedé trabajando hasta tarde. No celebré. Todavía no. Había demasiado en juego. Pero algo dentro de mí cambió. Por primera vez, no estaba pidiendo un lugar en la mesa. Estaba construyendo la mesa. Decidiendo quién se sentaba, cuáles eran las reglas y qué se servía. 12 días después, firmaron. Fue un miércoles por la mañana, en una oficina legal con vista al horizonte de la ciudad. El ambiente era tenso, silencioso. El sonido de los papeles y los bolígrafos llenaba el espacio. Karen evitó mirarme. La mano de mi padre tembló al firmar la última página. Madison no asistió. Había enviado un correo furioso la noche anterior, terminando con una advertencia grandilocuente. Se van a arrepentir. No me arrepentí de nada. En cuanto el acuerdo se cerró, Glassline Technologies adquirió oficialmente la empresa familiar. La renombramos, la reestructuramos y comenzamos desde cero. El nuevo nombre fue Savink. No por ego, sino por claridad. La empresa anterior estaba inflada, dañada, contaminada. Savink sería precisa, eficiente y escalable. Por primera vez en 37 años, era mía. Recorrí el antiguo edificio. Era desolador. Escritorios vacíos, máquinas rotas, luces que no encendían. Aquello que alguna vez fue el orgullo de mi padre se había convertido en una carcasa sin vida bajo la gestión de Madison. No la demolimos por completo. La reconstruimos. Traje a mi equipo. Actualizamos sistemas, automatizamos procesos, implementamos seguimiento logístico en tiempo real. Fueron semanas largas, noches interminables, fines de semana completos. Pero la energía era distinta. Todos lo sentían. Recontraté a 5 personas que Madison había despedido. El gerente de operaciones, Brian, casi se emociona cuando lo encontré trabajando en un restaurante. No preguntó por el sueldo. Solo estrechó mi mano y dijo que llevaba años esperando ese momento. 3 meses después, llegó el verdadero punto de quiebre. Conseguimos un contrato con un proveedor médico nacional. Distribución precisa en 12 estados, 0 margen de error. La empresa antigua habría colapsado. Savink lo ejecutó sin fallas. Los ingresos se duplicaron. Mientras todo eso avanzaba dentro de la empresa, Madison entró en una espiral que ya no pudo controlar. Intentó sostener su versión de la historia usando el único escenario donde todavía sentía que tenía poder, las redes sociales. Publicó un vídeo largo, cuidadosamente editado, con filtros suaves y música calculada, donde se presentó como la mente creativa traicionada por su propio hermano. Habló de sueños robados, de estructuras injustas y de cómo el sistema corporativo había aplastado su visión. Durante unos días, el discurso funcionó. Recibió mensajes de apoyo, comentarios solidarios y algunos antiguos seguidores repitieron sus palabras sin cuestionarlas. Pero ese impulso duró poco. Demasiado poco. No tardaron en aparecer pruebas que no se podían editar ni maquillar. Correos internos, facturas infladas, mensajes donde ella misma desestimaba decisiones clave, documentos que mostraban contratos perdidos por falta de seguimiento. Antiguos empleados, cansados de cargar con errores ajenos, empezaron a hablar. Y cuando la narrativa se enfrenta a los datos, la narrativa siempre pierde.
En menos de un mes, su imagen pública quedó irreconocible. Marcas que antes la buscaban cortaron contacto. Asesores que se presentaban como aliados desaparecieron. Incluso espacios que la habían invitado como referente cancelaron su participación sin explicaciones públicas. El silencio fue más contundente que cualquier crítica. Me envió un último mensaje. No era una amenaza ni una disculpa. Era amargura pura. Decía que había sacrificado todo por esa empresa y que yo la había convertido en la villana de una historia que no entendía. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no hacía falta decir nada. Mis padres, después de la venta, se replegaron. Dejaron de opinar, de justificar, de explicar. A través de terceros supe que Karen evitaba reuniones sociales donde antes se sentía cómoda. Mi padre dejó de mencionar el negocio por completo. No solo habían perdido una empresa. Habían perdido la certeza de haber tomado siempre las decisiones correctas. Meses después, recibí una llamada que no contesté. El mensaje de voz quedó ahí, esperando. Mi padre hablaba despacio, con una voz que ya no intentaba imponer nada. Decía que había leído un artículo sobre la nueva etapa de Sabine, que le impresionaba lo que habíamos construido, que lamentaba no haber entendido antes quién era yo realmente. Escuché el mensaje una sola vez. No me provocó enojo ni alivio. Para ese punto, ya no necesitaba validación. Había pasado demasiado tiempo tratando de demostrar algo a personas que solo miraban en una dirección. El verdadero cierre llegó semanas después, durante el evento de relanzamiento en la nueva sede. Un edificio moderno, funcional, pensado para crecer. Clientes de distintos puntos del país recorrieron las instalaciones, conocieron los nuevos procesos, hablaron con el equipo. No era una promesa. Era una realidad funcionando. Cuando me tocó hablar, no llevé discurso preparado. Agradecí a quienes se quedaron cuando todo parecía inestable, a quienes reconstruyeron sin ruido, a quienes entendieron que el trabajo serio no necesita espectáculo. El aplauso fue largo, sincero. Al salir, el aire nocturno estaba frío y despejado. Caminé solo unos metros, lejos del ruido. No sentí triunfo ni revancha. Sentí cierre. Porque al final, esto nunca se trató de ganarles a ellos. Se trató de dejar de cargar con expectativas ajenas, de construir algo propio sin pedir permiso, de demostrar con hechos y no con palabras. Durante años me vieron como una opción secundaria, como alguien que estaba bien. Hoy, cientos de personas dependen de una estructura sólida, clientes confían en un sistema que funciona y proveedores reciben pagos puntuales. Eso habla más fuerte que cualquier discurso. No levanté la voz. No busqué confrontación. Simplemente avancé. Y así, sin escándalos ni declaraciones finales, dejé de ocupar el lugar que me asignaron y pasé a definir el mío. No como una sombra, sino como el punto desde el cual todo empezó a moverse.